Bienvenidos a una nueva clase del curso de Laravel. Bien, antes de continuar con el desarrollo de nuestra aplicación, de nuestro administrador, necesitamos definir el esquema de base de datos, o el diseño de base de datos, que van a tener cada una de nuestras entidades, ¿sí? ¿Por qué? Porque nosotros vamos a tener que tener una tabla de héroes, una tabla de enemigos, una tabla de ítems y otras tablas relacionales que son más de uso interno, ¿sí? Entonces, tenemos que empezar definiendo cada una de nuestras entidades, los campos que van a tener. No es tan necesario que definamos ahora los tipos de cada uno, aunque si lo quieren hacer ustedes no hay ningún problema, al contrario, es algo para practicar un poco el tema de lo que habíamos visto con PHPMyAdmin. Pero lo que necesitamos, sí o sí, es saber con qué campos nos vamos a enfrentar en el momento de trabajar con cada una de la creación, modificación y alta de cada uno de nuestros héroes, enemigos y demás. Así que primero lo voy a hacer en un Excel, ¿sí? En un Google Spreadsheet, que la realidad es que es mucho más cómodo. Y esto es lo que se llama UML, ¿sí? Que es básicamente un lenguaje que nos permite diagramar, ¿sí? Entonces, ¿cómo lo empezamos a crear? Bueno, básicamente vamos a poner el título de la tabla primero, que nos está escribiendo. Ahí está. Hero, ¿sí? Esa es nuestra primera tabla, la vamos a poner con negrita. Ahora después lo vamos a encuadrar. Y lo que va a tener básicamente va a ser la barra de vida, que es HP, ¿sí? No, vamos a hacer así. Primero va a tener un name, ¿sí? Que es el nombre del héroe. Luego va a tener una barra de vida, que es el HP. Luego va a tener un ATQ, que es el ataque. Def, que es defensa. Vamos a ponerle luck, que viene siendo suerte, porque vamos a tener factor de suerte en el caso de qué porcentaje de suerte va a tener en el ataque, ¿sí? Y HP, ataque, defensa, y vamos a ponerle level, que va a ser el nivel en el cual nosotros vamos a estar, ¿sí? Pero el level va a estar directamente relacionado con una tabla de niveles, ¿sí? Acá tenemos nuestra tabla de Hero, ¿no? Vamos a encuadrar esto. Lo vamos a encuadrar así. Bien. Y vamos a encuadrar esto también, para que quede separado. Perfecto. Entonces, luego necesitamos nuestra tabla de levels, ¿no? Levels. Esto no es Hero, esto es Heroes. Lo que pasa es que lo estoy pensando como entidad de objeto y en realidad son bases de datos, son tablas. Entonces, esto es héroes, estos son niveles y demás. Entonces, ¿qué es lo que va a tener el nivel? Bueno, el ID, como siempre, que eso me faltó agregarlo, ¿sí? Vamos a hacer ahí. Vamos a poner ID. Después arreglo el tema del formato esto. Luego vamos a ponerle... podríamos ponerle cantidad requerida, que en realidad le vamos a poner XP. Pero acá también tenemos que agregarle el XP, ¿sí? Vamos a ponerlo, de hecho, acá. ¿Por qué? Porque una cosa es la experiencia que va a acumular el héroe, ¿sí? Y otra cosa es el nivel al cual pertenece. Entonces, dependiendo, se va a hacer como una comparación, ¿sí? Dependiendo de la experiencia que tengamos, vamos a asignarle un determinado nivel, ¿sí? ¿Cómo se va a modificar el nivel? Bueno, básicamente venciendo enemigos. Nosotros vamos a vencer a esos enemigos y nos van a dar una determinada cantidad de cosas. Entre esas va a ser coins o monedas y experiencia para poder subir el nivel. Que esa es otra cosa que tenemos que agregar, la vamos a agregar acá, ¿sí? Vamos a poner... ¿podemos poner coins? Sí, vamos a poner coins, mejor. Podemos usar cualquier término, ¿no? Money, coins, lo que a ustedes se les ocurra. O sea, tiene que ser una moneda, una currency. De hecho, una tarea que les puedo dar es que se inventen su propia moneda, en la cual el héroe va a poder ganar, ¿no? Va a poder adquirir. Entonces, hasta acá sería nuestro héroe y nuestros niveles. La tabla de nivel va a tener una relación directa, ¿sí? Con level ID. Va a ser una clave foránea level ID de nuestra clave primaria de nivel. Entonces vamos a venir acá, vamos a
cerrarlo. Y vamos a cerrar esto también. En realidad quizás el diseño de la tabla lo haga fuera de cámaras, porque no hace tanta falta estar trabajando en el diseño de esto. Lo importante es entender las entidades. Después esto se los voy a compartir, obviamente, en el mismo video, y lo van a tener para que ustedes lo puedan revisar y demás. Pero vamos a estar mirándolo constantemente porque vamos a tener que crear todos los modelos, ¿no? Entonces, el siguiente que vamos a tener es ítems. Y de momento, para no complicar tanto las cosas, el héroe no va a tener equipamiento. Entonces los ítems van a ser principalmente ítems modificadores de un atributo del héroe. Especialmente pociones o ese tipo de cosas. ¿Y qué va a tener un ítem? Va a tener el ID, va a tener el nombre del ítem. Y tendríamos que agregarle, por ejemplo, HP, ATQ, def. Y quizás podríamos agregarle el LAC. Y vamos a agregar uno más que sea cost. O podríamos ponerle coins también, el mismo nombre. No, creo que cost está bien. ¿Por qué? Básicamente lo que vamos a hacer es... Voy a cerrar esto acá. Un ítem va a tener un nombre, ¿no? Por ejemplo, va a ser una poción de vida. Entonces, al ser una poción de vida, va a tener el HP en, por ejemplo, te da 20 de vida. Entonces va a tener un HP de 20. Un ataque de 0, una defensa de 0, un plac de 0. Y el costo va a ser porque quizás podamos hacer una tienda en donde nosotros pongamos no sé, un ítem que se compre con las monedas del héroe y salga, no sé, 10 monedas. Entonces va a tener un costo. Luego está el tema de que, por ejemplo, puede ser un ítem que incremente una poción de ataque o una poción de defensa y todo así. Entonces, cada cosa que incremente, ¿sí? Nosotros podemos ponerla básicamente acá, ¿sí? En la tabla. Entonces esto va a ser, ok, un ítem que da vida, 50, perfecto. Entonces lo demás se pone todo en 0. Y el costo, no sé, 20. Que también lo podemos obtener dropeándolo de un monstruo. Eso también puede ser. Dropear es en videojuegos básicamente que el monstruo se le caiga el ítem, básicamente. Que devuelva el ítem cuando lo matamos. Entonces, estas cosas las podemos hacer como queramos. Entonces, por ejemplo, un ítem que modifica el ataque, que nos incrementa el ataque, podemos ponerlo en 10. Y ya está. Podemos poner, no sé, que valga 10. Y ahí. También puede ser un ítem que modifique la vida y modifique el ataque. También puede ser un ítem venenoso. Entonces, ¿qué hacemos? Podemos pedir que ese ítem sea un valor negativo. Un ítem que nos quite 10 de vida, por ejemplo. Que sea un hongo. Que comemos un hongo y ese hongo puede complicarnos, ¿sí? Puede quitarnos la vida. O puede reducirnos el ataque o ese tipo de cosas. Todo eso lo podemos ir trabajando en nuestra tabla de ítems. Por eso tiene que tener los mismos atributos técnicamente que el héroe. Bien, otra cosa que vamos a agregar, ¿sí? Al ítem le vamos a hacer la columna esta. Ahí está. Son los enemigos. Enemies. Entonces, los enemigos vamos a pedirle que tenga ID, como todos, el name, y va a tener prácticamente los mismos atributos que el héroe, ¿sí? Va a tener HP, va a tener ATQ, va a tener defensa. Quizás podríamos no ponerle suerte, ¿sí? Entonces que dependa directamente de la suerte del héroe. Que todos los, por ejemplo, la suerte va de 0 a 100, ¿no? Entonces, que la probabilidad siempre sea la misma. Entonces, atacar a un enemigo implica una suerte de 0 a 100. Si tenemos 20, bueno, tenemos un 20% más de probabilidad de atacar. Y ese tipo de cosas. Depende directamente de cómo lo vayamos armando. Pero también le vamos a poner un atributo de coins y un atributo de experience, ¿sí? Porque básicamente... más que experience, vamos a poner give XP y give coins. O sea, esto básicamente son los dos atributos que nosotros nos dropea, ¿sí? Cuando lo matamos. O sea, el enemigo no tiene experiencia en sí, sino que es la experiencia que nos va a dar cuando matamos al enemigo. Obviamente podemos crear niveles para el enemigo y demás, pero se volvería muy complejo. Y no es la idea, o sea, estamos armando un juego de rol dentro de todo sencillo. Si ustedes quieren volverlo complicado, por supuesto,
vayan jugando con esto. La idea es que parte de lo que estoy enseñando también sirva como inspiración si ustedes quieren crear un juego así y quieren tocar todo por todos lados. Es perfectamente viable. Bien, entonces tenemos los héroes, los niveles, los ítems y los enemigos, y me parece que ya no tenemos más nada, ¿no? Tenemos todos los que corresponden: enemigos, héroes, ítems, y ya está. Perfecto. Entonces, lo que nosotros vamos a poder hacer es simular batallas, ¿sí? Donde podemos crear una serie de héroes y hacer que esos héroes peleen con los enemigos. Por supuesto, en el administrador eso no va a existir. La batalla en sí no va a existir. ¿Por qué? Porque el administrador lo que nos va a permitir es crear, modificar y eliminar todas estas cuestiones. Pero lo que nos va a permitir también es crear una web aparte que simule, o podemos crear una sección dentro del administrador, la verdad es igual, ya lo vamos a ir viendo, pero que simule estas batallas. Porque esto está pensado para hacer una especie de sandbox de nuestro juego original. Entonces, bueno, vamos a corregir esto ya que estamos, que me parece que no nos va a llevar nada. Vamos a hacer así, perfecto. Y con esto ya definido, ahora ya podemos pasar a la siguiente clase donde armamos todas las entidades, ¿sí? Ya vamos a empezar con lo que son las migraciones del Laravel. Es un poquito complejo, pero está muy bueno, y si entendemos esto ya entendemos cómo persistir datos que antes hacíamos en PHP en Laravel de una forma muchísimo más óptima. Así que hasta la siguiente clase.